9 menos 20, una hora menos en Canarias, arranca nuestro tiempo de tertulia. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Alejandro Vara, buenos días. Buenos días, Daniel, ¿qué tal? Ahí me tienes, ¿eh? Ya te lo decía fuera de micro, ahí refrescando permanentemente Voz Populi, la cuenta de Twitter del Madrid. Está con Joaquín. Sí, un fenómeno. Sí, ahí señor. estamos, hoy se cierra. Sí. Ya veremos a ver qué ocurre, ya veremos a ver. Hoy se cierra, eso seguro. Y en unos minutos estará por aquí también Eduardo Inda, director de OK Diario. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días, Dani. Bueno, ¿qué destacas de la prensa en el día de hoy? Bueno, pues sí, Urkullu puso ayer precio a toda página en el país a su apoyo a una investidura de Pedro Sánchez y el detalle lo da hoy Pedro Chacón en las páginas del Mundo. Mientras el Lehendakari hablaba con Feijóo en una conversación que definió como larga y provechosa, tenía ya una mano en el ratón del ordenador dando a enviar su documento al diario Deprisa. La reacción del gobierno no se hizo esperar. Primero Calviño, dejando la puerta entreabierta, y luego Bolaños, dando directamente legitimidad a esa propuesta que no es otra que reinterpretar la Constitución, que a juicio de Urkullu se quedó a medias. Se preguntó hoy Alfredo Semprún si no será falta de comprensión lectora, porque si algo dejaron claro los padres constituyentes, recuerda, es la indisoluble unidad de la nación española y la igualdad de los españoles ante la ley, algo que solo con los fueros ya no se cumpliría. Los fueros, por cierto, que han sido el blindaje y atalaya desde la que el País Vasco ha estado observando y esperando su momento. El País dice que Urkullu solo ha propuesto y que su fórmula pasa por un intento de construir un futuro sin tensión territorial. Desde luego sí tensiona la investidura a Sánchez, que ya en sí misma, según ABC, es una amenaza para el modelo territorial, principalmente porque, como dice hoy el editorial del Mundo, los partidos nacionalistas se han adueñado del debate público y del presente del país, sobre todo desde el momento en el que se les permite una capacidad de influencia, como apunta La Razón, que es muy superior a su representatividad electoral. Se les permite, o bueno, a lo mejor a Sánchez tampoco es que le quede otra. Hay más cosas hoy en la prensa, no pierde foco tampoco Feijóo, con titulares un poco más amables que en estos días anteriores, porque ayer decidió pegarse a Díaz Ayuso. Fotos con la presidenta madrileña aquí, allá, sonriendo, saludando, y titulares: Feijóo y Ayuso exhiben unidad. Ayuso apoya a Feijóo, pero ojo que la presidenta será talismán pero no péndulo. Apoyo sí, pero bien Párez también. No existe un PSOE bueno, decía, es hora de que abramos los ojos. Una intervención de la que el País destaca que Ayuso calificó de bisoño el intento de Feijóo de pactar con el PSOE. Un toque tras el que hoy cuenta Voz Populi que Feijóo va a buscar el lunes un cierre de filas de sus varones. En fin, mucho se habla de pactos, pero ¿qué tal en Murcia? Que ya parece el día de la marmota. Hoy seguro que nos puede dar más detalles Eduardo Inda sobre esa reunión que lleva hoy a portada OK Diario entre Feijóo y Abascal en Madrid y que terminó sin acuerdo. Sí, una cena que tuvo lugar anoche, ¿verdad? Estuvo también Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estuvo también el presidente de Murcia, el señor López Miras. ¿Crees que habrá pacto finalmente? Yo creo que lo habrá, pero desde luego se ha complicado. El lunes estaba relativamente bien encauzado el tema, pero en estos momentos se ha complicado notabilísimamente, ¿no? Es decir, al final Vox en Murcia ha tenido el 18% de los escaños, muy superior a la media nacional en las autonómicas y en las nacionales, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que se ha complicado, pero creo que finalmente se llegará a un acuerdo. ¿A un acuerdo a través de un gobierno de coalición o gobernando en solitario? No, la exigencia que pone Vox es entrar en ese gobierno, y si no entra Vox en ese gobierno no habrá gobierno en Murcia e iremos a elecciones en Murcia. Luis Fernando, Alejandro. Bueno, a ver, yo creo que aquí efectivamente, si la exclusiva que da OK Diario apunta en la dirección de que el Partido Popular quiere seguir poniendo encima de la mesa sus discrepancias con Vox, esa estrategia a la andaluza, pero puede ser un golpe en la línea de flotación. Yo creo que el Partido Popular, el éxito en sus negociaciones o de cara a una próxima cita electoral, sea esta cuando sea, va a pasar por tratar de imitar la estrategia que tuvo el Partido Socialista con Sumar, es decir, presentar como una formación perfectamente homologable para la política a Vox, que lo es, y como un socio natural para para poder formar gobierno en comunidades autónomas y en un hipotético gobierno central. Todo lo que no sea eso, todo lo que sea seguir el discurso de la izquierda de que Vox es un partido con el que no se puede ir ni a la vuelta de la esquina, y mantenerlo en una región como Murcia, en la que la fuerza de Vox ha sido lo suficientemente importante como para que sea inevitable que entre en un gobierno, y además que sea lo que tiene que ser, porque ha tenido una representación mayor, pues va a ir en contra de los intereses del Partido Popular. Yo creo que la estrategia del Partido Popular es llevar la negociación al límite para intentar agotar a Vox y a ver si suena la flauta y no entran en el gobierno regional o entran con una minimísima representación. Yo creo que
si hay una situación similar a la de Aragón, el pacto se podría cerrar, sería una vicepresidencia y una o dos consejerías para Vox, pero, en fin, por lo que sea, pues en este momento las posiciones están... la situación, la negociación está absolutamente enquistada. Alejandro. Yo pensaba que una vez que se habían reunido, hablado, conversado, Feijóo con Abascal para el tema de la mesa y que, bueno, pues había un entendimiento, se habían restablecido las conversaciones, yo creo que había un intercambio de información y algunos acuerdos que fueron muy claros en la intervención de Feijóo tras salir de la Audiencia Real en Zarzuela. Pensaba que incluso este asunto se podía haber solucionado, porque no nos engañemos, el tema de Murcia, pues como pasó con Extremadura, Vox lo lleva desde Madrid, no sé si en el PP en Génova le han dado mano libre, creo que sí, al señor López Miras, pero que esta historia se alarga demasiado, no tiene mucho sentido, sería Murcia la única comunidad que no salga de las elecciones con un gobierno y tenga que repetir elecciones, quitando aquel caso del Tamayazo en Madrid, no tiene explicación. Yo no sé lo que piensan los murcianos, hemos leído alguna encuesta y les hacen un corte de mangas a sus respectivos partidos porque dicen, bueno, ya está bien, ¿qué narices es esto? Que se tienen que entender, es que ya no, esto huele a pesta. El mandato ciudadano es de entendimiento. Es que entre el Partido Popular y Vox en Murcia suman el 60% de los votos, el 60%, es que eso no pasa en ninguna región de España y seguramente en muy pocas de Europa, si es que seguramente en Baviera y por ahí, pero en el resto de Europa no ocurre. 60% la suma del Partido Popular y de Vox. Los ciudadanos de Murcia han dicho bien claro que quieren que les gobierne la derecha. No, pero luego además se da una situación que yo creo que al Partido Popular no le conviene en absoluto, aunque la sensación que yo tengo es que al Partido Popular cree que le conviene. Y es que mientras con Vox parece que no quiere llegar a un acuerdo, mientras, como dice Eduardo, la estrategia es acotar a Vox en Murcia, con esa sensación de que a mí me dan asquito estos de aquí que están a mi derecha, está diciendo que se puede hablar con Junts, está diciendo que se puede negociar con el PNV, está diciendo que se puede uno sentar con Esquerra, están diciendo que hay que apelar a esa parte del Partido Socialista. Y te sientas con Sánchez, que es el que está dinamitando este país, el que pacta con ETA, el que pacta con los golpistas catalanes. La sensación que da siendo el partido que aspira a conseguir una investidura y que estás diciendo que es el que ganó las elecciones y que es el que tiene que gobernar, pues a tu base social no les está. Claro, el problema es que en Murcia el Partido Popular, López Miras, que es un gran presidente y yo estoy seguro que va a seguir siendo presidente, pase lo que pase, se quedó a 2 escaños, ¿no? Pero claro, a López Miras también hay que recordarle que 2 escaños no es lo mismo que 2 escaños más, o sea, 2 escaños menos no es... Y es una obviedad, pero... Es un problema también de sillas en concreto, porque sí que es verdad que hemos leído algunas informaciones que apuntaban que Vox quiere la Consejería de Agricultura, que tiene en este caso las competencias del Mar Menor, y el Partido Popular no está dispuesto a... Claro, es que Vox es potente y tiene fuerza, y desde sus orígenes, tanto en Murcia como en Almería, no nos engañemos, esta historia la tiene que mantener, la quiere mantener. La reclamación de la Consejería de Agricultura parece que es cierto y no sé si únicamente se ciña a eso, también la vicepresidencia o también, como decía Eduardo, hay algunas reclamaciones que ahora mismo López Miras, bueno, pues no parece por la labor de dejarlo, pero yo sí que creo que hay algo más también, porque Murcia, que es una región, o sea, es una comunidad autónoma uniprovincial, hay que reconocer que hay cuestiones personales, porque cuando hablas, indagas o sondeas con gente tanto de Vox como del PP, de allí, no de aquí, te dicen, bueno, es que no se pueden ni ver, es que no se llaman por teléfono, es que no son capaces de despejar las agendas, las dudas y las inquinas personales, porque claro, estas cosas al final también pesan. Digo, bueno, pero no puede ser, ahí es donde yo insinúo que tienen que entrar las direcciones nacionales y decir, bueno, si no os podéis ni ver, aquí nos sentamos y a tomar por saco. Esta historia no se puede eternizar, porque luego le pasa factura a todo el mundo. Esta historia, al margen de que se llegue a un acuerdo, un gobierno, lo que sea, esta historia deja
huella y es una cicatriz que tarda luego en curarse. Y luego hay otra cosa, ¿no? Claro, Vox apela a lo que tuvo Ciudadanos en su día, en el gobierno de López Miras precisamente, y yo creo recordar que tenía 3 consejerías o 4. Y entonces, claro, eso es lo que pone encima de la mesa Vox, les dice, oye, dame a mí lo mismo que le diste a Ciudadanos, porque el porcentaje de voto de uno y otro yo creo que ha sido bastante similar. Y eso es lo que no acepta López Miras. Y luego está el tema de la Consejería de Agricultura, de las competencias sobre el Mar Menor, claro, porque eso es drogadura y es un explosivo de muy alto voltaje que quiere tener en sus manos el Partido Popular y no que lo tenga su socio. Y es el eje de la política en Murcia, porque cuando estuvimos haciendo el programa allí con Federico, recordémoslo, este asunto es eje fundamental del debate político en Murcia. Tener la competencia de agricultura, evidentemente, es llevar de la mano este asunto. Por lo tanto, la pelea es... Aludías además, Alejandro, a las direcciones de ambos partidos. Es que yo no sé si han valorado un escenario que es posible. La repetición electoral en Murcia sería el 25 de octubre. Por las fechas más o menos podría coincidir con una sesión de investidura de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que la de Feijóo es a finales de septiembre, nueva ronda de contactos, nos podemos ir a mediados finales. Es decir, la imagen de Pedro Sánchez en el Congreso en una sesión de investidura, con la derecha dividida, con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal subiendo a la tribuna mientras están haciendo prácticamente a la vez campaña electoral en Murcia. Yo no sé si han valorado esa imagen, pero esa imagen pues es letal como alternativa. Ya le pasó factura en las elecciones generales. Claro, por eso digo que yo no sé si han valorado. En cualquier caso, yo creo que la derecha en Murcia, los ciudadanos de Murcia son muy inteligentes, siempre han elegido bien desde hace 30 años y mayoritariamente siempre eligen a la derecha en cualquiera de sus versiones y la derecha va a seguir gobernando y mandando en Murcia, que por cierto les va maravillosamente bien a nuestros amigos murcianos. Por tanto, yo eso... Pero solo por apostillar. Durante las campañas electorales de las generales se estaban negociando de forma ríspida en alguna comunidad gobiernos de regiones y no hace falta recordar algunos de ellos y eso yo creo que influyó bastante en el resultado que ganó las elecciones del Partido Popular, evidentemente, pero influyó bastante. Pero Extremadura, Extremadura. Yo siempre he dicho que cuando empieza el declive de la campaña del señor Feijóo es cuando el Cristo que monta la hiperventilada presidenta de la comunidad autónoma extremeña, ¿no? Eso marca un antes y un después en la campaña y al final el electorado castiga la división. Si es que no se han debido enterar ni los unos ni los otros. Han aprendido, eso es cierto. Lo que hacen es que compran el mensaje de la izquierda. Eso absolutamente. Y no puede ser, o sea, es que no puede ser. Y yo creo que estas elecciones y el vuelco que dio en las últimas 2 semanas a lo que venía siendo la tendencia que indicaban las encuestas tenía mucho que ver con esa hiperrepresentación por parte del Partido Popular de que asco me dan estos de Vox. Es que tenéis todos razón, que es que son inhomologables, que sé que voy a tener que pactar con ellos en las comunidades autónomas. Mira lo que me ha pasado en Extremadura. Pero es que a mí me da mucho asco. Esa forma de entender la política y el pacto con Vox es lo que ha llevado al Partido Popular a no ser capaz de gobernar. Su victoria pasa por hacer homologable a Vox, por blanquear a Vox, si lo queréis decir de esa manera, blanquear, ¿no? y por presentar al partido frente a la izquierda como un partido homologable, y presentar los logros que hay en Castilla y León, presentar lo que ha pasado en Andalucía cuando han estado también la gente de Vox. Es decir, es un partido que no pone encima de la mesa, ¿qué está poniendo encima de la mesa en Murcia? ¿Que quiere agricultura? ¿Para qué? Para independizarla, para quemar los campos, para acabar... No, porque el sector del campo vota mayoritariamente a Vox. Pero tú fíjate qué discurso podría hacer el Partido Popular. No, mira, vamos a negociar esto con Vox porque vamos a mejorar la situación en Murcia. Usted, señor Sánchez, está negociando una ley de amnistía, romper España, darles la independencia, coger a un tío que ha dado un golpe de Estado y ponerle en el Parlamento. Eso es lo que está usted negociando. Está usted negociando el sistema democrático y constitucional de España. Eso es lo que tiene usted en la mesa de negociación. Yo tengo en la mesa de negociación hacer las cosas mejores para el campo. Y luego otra cuestión, en el Partido Popular tienen que imitar a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, ¿por qué le ha ido bien? Porque nunca se ha metido en líos con Vox, nunca jamás ha pasado de Vox. Y además ha asumido y ha subsumido... Y lo ha hecho homologable, nunca ha dicho que le dé asco, al revés. Claro, pero en cualquier caso ha pasado de Vox, ha ido a lo suyo y ¿qué ha hecho? Subsumir y copar muy buena parte, por no decir casi toda
la tarta del mensaje de Vox. Los datos en Madrid, ahora que los sacas, a mí me gusta mucho recordarlos. En las elecciones generales, en Madrid hubo 1 millón de votos para Vox. En las autonómicas fue 500.000. Es decir, ese 500.000 que votó en las generales a Santiago Abascal, en las autonómicas votó a Isabel Díaz Ayuso. Claro. De todas formas, después de lo que se vivió en las generales, después de lo que se ha vivido en las generales, que todavía esté abierta la carpeta de la polémica PP-Vox, a mí eso es lo que me parece absolutamente inconcebible. Pero ni por uno, ni por otro, ni por los dos, o por lo que sea. Ha ocurrido lo que ha ocurrido, esta historia tenía que estar ya despejada, ¿no? Y luego lo que se tienen que dar cuenta en Génova 13 es que, por lo menos a corto, medio plazo, van a depender de Vox. Entonces, si yo mañana tengo que negociar algo con cualquiera de vosotros, lo que no voy a decir, oye, Luis, pues es que eres un cretino, eres un imbécil. No, pues tendré que, aunque me caigas mal, que me caes muy bien, pues tendré que dorarte la píldora, ¿no? Y decir que eres muy majete, y aunque esté pensando por dentro todo lo contrario, ¿no? Lo que es política. Exacto, lo que toda la vida de Dios se ha llamado política. Quedan pocos días para salir de dudas, 6 como muy tarde, porque el próximo 7 de septiembre se disolvería la Asamblea de Murcia. Bueno, cambiando de tercio, entiendo que seguisteis ayer ese acto entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, que inauguraba el curso político aquí en Madrid. No sé si lo interpretáis como un acto de realismo político, decía yo hoy a las 7 de la mañana, ya no solo por las palabras de Isabel Díaz Ayuso, de alguna manera aludiendo a una cierta bisoñez en el Partido Popular en los últimos días, sino también por el discurso de Alberto Núñez Feijóo, porque creo que fue bastante más contundente que días atrás, sobre todo cuando de manera explícita dice que el Partido Socialista ha dejado de ser un partido de Estado. Te llama la atención teniendo en cuenta que apenas 24 horas antes le estabas ofreciendo 6 pactos de Estado, pero no sé cómo lo interpretáis. A mí me pareció un acto primero de reagrupamiento del partido, de fortaleza del liderazgo de Feijóo, ni un ápice de duda, aunque salga la bisoñez por todas partes, ni un ápice de duda me da la sensación que esto lo entiende todo el mundo en el partido, en el liderazgo de Feijóo, ninguno, no hay ningún varón, nadie, ni Madrid, ni Andalucía, ni nadie que ponga ahora mismo en cuestión el liderazgo de Feijóo. Su iniciativa en Moncloa, en las Cortes, de la propuesta de los 6 pactos, me da la sensación de que, y sobre todo lo del bienio, al PSOE lo dejó desconectado, descontrolado y pasmado, no se lo esperaban. Ahí estuvo muy bien, ha sido muy bien visto en el partido. Una iniciativa que posiblemente nadie esperaba de Feijóo, que es previsible, él lo dice, un partido previsible, un hombre previsible, ahí estuvo muy bien, y el PP necesita iniciativas de este tipo para recuperarse del trompazo de no haber conseguido formar gobierno. Y estos son los pasos que está dando Feijóo. Dicen, oye, se le va a hacer muy largo este mes hasta que lleguemos al 26. Cuidado con que se le va a hacer muy largo. Yo de momento a quien veo que está de los nervios, y ayer viendo a nuestro amigo Bolaños, escuchándolo con el tema del Urkullu, digo, oiga, aquí a quien se le puede hacer muy largo este mes es al señor Pedro Sánchez, porque primero no ganó las elecciones, hay que repetírselo siempre, no le han encargado a él ser el candidato para la investidura, hay que hacerlo todos los días, y el PP, si lo hace de forma inteligente, que los primeros pasos van en la buena dirección, me da la sensación de que se le va a hacer largo no tener el foco, no ser el estrella, no ser el protagonista, no ser el principal de Pedro Sánchez, que eso no lo soporta. Lo vimos en las imágenes del encuentro con Feijóo en el Congreso. Es que cómo estaba Sánchez, y además le prestó media hora de su tiempo diciendo que tuvo la mala, bueno, pues como es él, como es Sánchez, de decir, oye, a las 8 de la mañana, justo 2 horas antes de verse con Feijóo, ya estaba convocando en Ferraz una reunión para las 11. Digo, oiga, pero ¿se puede ser tan Pedro Sánchez? Pues sí, pero a mí me parece que lo de ayer estuvo muy bien. El discurso simplemente una cosa, el discurso de la presidenta tiene párrafos que son antológicos, de buenos, de bien escritos, de intención y de lo que hay que decir. Me gustó muchísimo. Tengo aquí párrafos algunos recogidos que me gustan mucho. Aquí hay que decir que Feijóo y Ayuso se llevan extraordinariamente bien.
Feijóo ha entendido, cosa que no hizo Casado, lo que hace cualquier político adulto, pues que la importancia que tiene la señora Ayuso para el Partido Popular, respeto total y absoluto, sea muy bien, pero alguna discrepancia hay. Yo creo que lo de la bisoñez, lo de que no existe en el PSOE de Sánchez, no hay ningún sector que sea PSOE bueno, yo creo que fue un aviso a navegantes, porque hay que recordar que el señor Feijóo en toda la campaña, y eso fue uno de los grandes errores, pues estaba todo el rato diciendo que la primera persona a la que se iba a dirigir para llegar a un acuerdo para gobernar España era el Partido Socialista. Hombre, el Partido Socialista de Felipe González, pues tú puedes hablar con el Partido Socialista de Felipe González de muchas cosas, y por ejemplo, pues el señor Aznar cerró el pacto autonómico en el año 91, 92, y lo cerró con Felipe González porque era otra historia, pero con Pedro Sánchez no se puede ir ni a la esquina. Es que estamos hablando de un señor que ha tenido y tiene de socios a ETA y a los golpistas catalanes, que ha derogado la sedición, que ha rebajado hasta el insulto a los ciudadanos, el delito de malversación, que ha dado indultos a troche y moche. Es decir, estamos hablando de un presidente impresentable. Yo creo que ahí Isabel Díaz Ayuso tiene razón. Si vas a derogar el sanchismo, lo que no puedes hacer es hablar con Sánchez. Es que es imposible, es que es una obviedad. Aquí, después de los discursos que vimos ayer, yo creo que lo que tiene que decidir de una vez Feijóo, si no lo ha decidido ya, es cuál es la postura que tiene que mantener respecto al Partido Socialista y al resto de grupos parlamentarios a la hora de negociar su investidura. Tienes por un lado la opción que han estado cacareando Bendodo y bueno, aquí el señor Bravo o Borja Semper, de que hay que hablar con todo el mundo, que lo tenemos que intentar todo, que tenemos que tratar de ser conciliadores, que es lo único que nos queda, que es que tenemos que intentar la investidura sea como sea, y que si hay que hablar con todos, pues nos tendremos que sentar con todos. Y la otra estrategia es la que marcó ayer Isabel Díaz Ayuso, no sé si, como dice Alejandro, en comunión con Feijóo, ¿no? Y es la de enfrentarlo. Es decir, tú puedes afrontar esta realidad de dos maneras: o intentar tender la mano o denunciar lo que tienes delante para que sea cada vez más evidente. Y lo hizo ayer Isabel Díaz Ayuso, y yo creo que marcó, además tiene la virtud de hacerlo de una manera siempre muy sencilla, que se entiende muy bien, y sin tener que utilizar 2 horas para explicarlo en 2 frases o en 2 párrafos, como dices, al final, Alejandro. Lo de la bisoñez, no hay PSOE bueno, pues es la frase que ha quedado en todos los medios. Ni siquiera Paje, que es el que sale siempre. Bisoñez. Es que ni siquiera Paje, que fue una de las figuras a las que aludió Juan Bravo en la entrevista que tuvo aquí contigo, Dani, ni siquiera Paje, que puede ser la persona que más odia a Pedro Sánchez en la faz de la tierra, probablemente, es capaz de plantarle cara. O sea, Sánchez llama a capítulo y es el primero en la fila. Pero de todas formas, Feijóo sabe perfectamente quién es el PSOE actual. Sabe perfectamente quién es Pedro Sánchez. O sea, no hace falta que venga la presidenta a decirle lo de la bisoñez, lo sabe perfectamente, perfectamente. Otra cosa es que estés de acuerdo con la estrategia o no. Yo creo que Feijóo asume como figura institucional designada por la corona el papel de el candidato a la investidura. Y desde esa posición institucional, dice, bueno, es que yo tengo que ver a todo el mundo, muy bien. Yo tengo que ver a todo el mundo y por supuesto, él tiene que ver a todo el mundo naturalmente, porque es una obligación de acuerdo a los usos y costumbres, al sentido común y a lo que le ha encargado el rey. Yo me refiero más a lo que fue la campaña electoral, esa insistencia en el pacto con el PSOE, en el pedir el voto a los antiguos votantes de Podemos. Un antiguo votante de Podemos, como mucho, votará a Sánchez, pero nunca va a votar a Feijóo. Es decir, que son cosas que yo creo que son errores tácticos que al final pues han enturbiado la estrategia. De todas formas, sí decías algo, Alejandro, que me ha llamado mucho la atención, y es que a quien se le podía hacer largo todo esto es a Pedro Sánchez y no a Núñez de Feijóo. Digo porque yo creo más bien lo contrario, pero bueno, en este caso todo el mundo cree lo contrario, es tan solo mi opinión. La gente que estamos avisados de cómo es Pedro Sánchez. Claro. Mira, solo te digo una cosa. Sí. Si lo hace bien él, tiene una gran oportunidad Feijóo, tiene una gran oportunidad. Yo no sé si tiene el equipo para llevarlo adelante. Él, desde luego, sí. Reacción antes y después del encuentro de Sánchez con Feijóo.
reacción del PSOE. Paripé, fake, folclórico, viene rogando, quiere salvar su pellejo, es una pantomima, es un vodevil, va a la desesperada, está dispuesto a cualquier cosa, es baboso, es un descenso surrealista. Dices, bueno... Pero en las horas previas ya decían eso también. Ha tocado, por eso te digo, pero es que ya la iniciativa en sí de que el foco lo tenga Feijóo, sí. Porque es que no nos engañemos, lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido un zigzagueo primero, que se cueza en su propia salsa al principio, sí. Luego, el único candidato puedo ser yo, que he sido tal, y luego, bueno, pues dejémosle... Bueno, y luego... un segundo, Eduardo, si mi duda, aunque solo sea por llevarte a la contraria, mi duda es la siguiente, es cierto, en estos primeros... la razón que sabes perfectamente que la tengo. Sin lugar a dudas, pero tengo que llevarte a la contraria por obligación. Sin lugar a dudas, en estos primeros días, Alberto Núñez Feijóo ha acaparado el protagonismo, pero es cierto que también en muy pocos días ha cosechado muchos rechazos. Teniendo en cuenta que queda un mes para el Pleno, ¿cómo va a articular el Partido Popular esa ronda de contactos para mantener ese protagonismo durante casi 30 días? Esa es la duda que a mí se me presenta. No, ¿cómo va a acaparar el protagonismo? Perdonad, pero un protagonismo que, como dice Alejandro, sea a su favor. Porque yo estoy de acuerdo contigo, Alejandro, en que efectivamente ha sido protagonista Feijóo y le está robando protagonismo a Sánchez. Vale, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo ha sido protagonista? Diciendo que hay que hablar con Junts, diciendo que hay que hablar con Junts por un lado, por otro lado diciendo que a lo mejor no, luego otra vez que sí y ahora finalmente que sí. Luego con Esquerra Republicana, luego que solamente Bildu no y ahora apelando a esa parte buena del Partido Socialista y mientras en Murcia apestando de Vox. O sea, ese es el protagonismo que ha elegido Feijóo para estos primeros días. No. A mí mi sensación es que efectivamente es protagonista, pero o centra ya el tiro de una vez y lo defiende hasta el final, o la sensación, aparte de la derecha sociológica en España, es, pero ¿a qué estamos jugando? Seamos justos. Hay que reconocer que lo de hablar con Junts fue señor González Pons quien abrió la ronda de opiniones y metió la pata hasta el Corvejón y no ha vuelto a hablar. ¿Sabemos algo de González Pons? No. Sabemos de... Pero Bendodo, Bravo, bueno, pero es que, Borja Semper... Sí, pero es cierto que no han empleado un argumento ellos parecido, han defendido, ¿no? Yo creo que Borja Semper ha estado muy correcto y poniendo un poco la tormenta. El único que era capaz de defenderlo de una manera homologable. Solo una cosa, apaciguar las aguas, solo una cosa. El papel institucional de Feijóo se lo ha dado la corona y punto. Y entonces él considera que él no está viéndose con esta gente como secretario general, como presidente del Partido Popular, ni como candidato a unas posibles elecciones anticipadas. Después de salir de Zarzuela, él confirma que va a ver a todo el mundo salvo a los señores herederos de ETA. Y punto. Claro. Yo insisto, como estrategia puedes decir que sí, que no, que mal o que regular. No, pero me parece que es defendible. 100%. 100%. Lo fácil es decir, ¿qué narices hace el señor Feijóo viéndose con los golpistas? Pues ya lo sabemos, claro que ya lo sabemos. Ese argumento, Alejandro, es defendible 100%. Si el problema, el debate se ha generado porque se han empleado muchos argumentos para tratar de justificar esa reunión con Junts. Es que no nos reunimos con Puigdemont, nos reunimos con el grupo parlamentario... Mira, es decir, ahí está el problema. Y no se trata de defender a Génova, perdona, no se trata en absoluto, por Génova y yo vamos por caminos disímiles. Pero sí que es verdad que después de la primera tormenta de opiniones muy encontradas entre portavoces del Partido Popular, ¿qué ha habido? Pues hubo el encuentro con Pedro Sánchez, que lo ganó por goleada, como el debate televisivo el señor Feijóo, por goleada, porque la reacción del PSOE fue tremendo. Lo de ayer de Isabel Díaz Ayuso, el lunes, lo que publicamos en Voz Populi, el lunes con toda la Junta Directiva Nacional y con todos los varones del PP, atención, que ahí entran en juego los varones, que es el poder territorial. El poder territorial que si lo maneja bien Feijóo, eso tiene una chance, dices, que se le va a hacer corto el mes a Feijóo, si lo hace bien, se le va a hacer corto, sobre todo por lo que están rabiando los señores de Génova y de Moncloa. Tú mira a cómo está la señora Alegría, tú fíjate cómo está Alegría. De hecho, ese poder territorial va a ser el verdadero dique de contención de la derecha. Al final habéis conseguido que me vaya de hora. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos con otros asuntos, pero antes, como cada día, ¿qué nos recomiendas en Colaz, Lucía Prieto? ¿Qué tal?
Muy buenos días. Los radicales libres, esos que están detrás de nuestro envejecimiento, deterioro y descolgamiento de la piel, no se van de vacaciones, no descansan. Por eso es importante que sigamos manteniendo una buena rutina de suplementación. La mejor forma de hacerlo es con la Cel Antiox de Mundo Natural, porque es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada, y además cuenta con vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. Resultado, eficiencia. Luchamos contra el estrés oxidativo y dejamos cao los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono 914460000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, en menos de una hora abre sus puertas el Corte Inglés, Verónica. Pues sí, y ahora que toca llenar tu despensa tras las vacaciones, no quieres hacerlo de cualquier forma ni a cualquier precio. Con Supercore, Hipercore y Supermercados El Corte Inglés lo tenemos facilísimo. Por ejemplo, podemos llevarnos 3 helados Häagen-Dazs y pagar solo 2. Y también los pañales Dodot Activity Extra, también gazpachos y salmorejos, y el aceite de oliva virgen extra de Ecosur de 1 litro. Además, hasta el 6 de septiembre disponemos de un 50% de regalos por compra en helados y congelados. Pero no hay más, ya que te puedes llevar 5 euros de regalo para canjear en carnicería por cualquier compra superior a 25 euros en alimentación, droguería y perfumería. Recuerda que tanto si compras físicamente en tienda como si lo haces a través de la web o app, tienes a tu disposición todo un mundo de servicios que nos va a hacer de una experiencia única hacer la compra. Realmente da gusto llenar así la despensa con ofertas de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Una pausa y continuamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, les recuerdo que hoy a partir de mediodía entra por Galicia esa dana que va a dejar durante el fin de semana abundantes precipitaciones, también un descenso de las temperaturas. De momento hasta ahora tenemos 20 grados en la capital, camino de los 32, la máxima nacional en Córdoba con 36, la mínima en León y en Palencia con 11. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Y enseguida comprobamos cómo abre la bolsa Luis Fernando, pero antes el consejito habitual. Sí, Recobrarte es esa plataforma que permite a las empresas y a los autónomos en España poder recuperar el dinero de las facturas impagadas, una situación que mantiene al borde del precipicio a más de 500.000 de empresas en España y que necesitan una alternativa. Recobrarte es esta alternativa porque va a permitir a estas empresas recuperar el dinero de esas facturas que no les han pagado, hacerlo además sin tener que adelantar un solo euro, porque Recobrarte se encarga de todos los costes judiciales y extrajudiciales y lo hace de una manera ágil y eficaz. Recobrarte.es es la web y el teléfono 990 90 10. ¿Y cómo ha abierto el IBEX? El IBEX 35 abre con una subida muy tímida, muy tibia, plana, pero subida del 0,17%. Se mantiene por encima de los 9.520 puntos después de la situación que atravesó ayer tras conocer el dato de inflación en Europa y sobre todo después de esa noticia que comentábamos antes, ¿no? de Nadia Calviño insinuando que quiere continuar con ese impuesto a la banca y que lastraba al sector en el IBEX 35. Hoy arranca mes, termina semana y vamos a conocer datos macro como el PMI en Europa y serán datos que también moverán la bolsa hacia arriba, hacia abajo. Ya lo iremos viendo. Este domingo te escuchamos, como siempre, en Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme. Programa. En Tu Dinero Nunca Duerme tenemos esta semana, Mirar Gestión, viene Pablo Martínez Bernal, que es uno de los invitados pues que tenemos y que más se prodiga en divulgar cultura financiera. Nos va a hablar de ese concepto que hay en los mercados del asset allocation, que es la selección de acciones para los fondos. Asset Allocation con Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión este domingo de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio. Bueno, son las 9:20, una hora menos en Canarias. Estamos en tiempo de tertulia con Eduardo Inda, con Luis Fernando Quintero, con Alejandro Vara y desde este momento vamos a incorporar a esta mesa de análisis a un compañero de Libertad Digital que se reincorpora hoy de sus vacaciones, merecidas vacaciones sin lugar a dudas. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Dani. Bueno, ¿qué tal estos días? No sé si viendo el panorama te han dado ganas de darte la vuelta.
Bueno, la verdad es que nos fuimos con la cosa muy intensa y hemos vuelto con más intensidad todavía y con mucha incertidumbre y muchos casos abiertos, o sea que la verdad es que se presenta la temporada apasionante, la verdad. Bueno, quiero preguntarte por varios asuntos que están de actualidad estos días, por empezar por lo más cercano. ¿Qué opinas de esa fórmula que planteaba ayer en las páginas del diario El País el señor Urkullu? No sé si te ha dado tiempo de charlar con algún experto en derecho constitucional para recabar un poco algunas opiniones. Pues sí, la verdad es que he charlado con varias fuentes en las últimas horas, Dani, pues al hilo precisamente de lo de Urkullu, de todo lo que va a tener el Tribunal Constitucional próximamente pues encima de la mesa, ¿no? Desde luego la cosa está clara, hay determinados movimientos que no caben de ninguna manera en la Constitución, pero bueno, eso es la teoría. Luego la realidad y la práctica pues es que está Cándido Conde Pumpido como presidente, que la mayoría del Tribunal Constitucional por 7-4 es izquierdista y obviamente pues cuando se dan determinados pasos sabiendo que Cándido Conde Pumpido está como presidente del Tribunal Constitucional, pues te puedes esperar lo que va a ser el desenlace. Ya publicamos nosotros, Dani, el año pasado, pues esa confesión de Conde Pumpido, ¿no?, a sus más allegados, diciendo que él había sido designado fiscal general del Estado para arreglar el tema del terrorismo en el País Vasco y que lo arregló, y que él iba a ser designado presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema de Cataluña. Pues ahí es donde nos vamos a mover, Dani, y con lo cual, aunque en teoría no quepa en la Constitución pues este tipo de peticiones, territoriales, pues lo cierto es que teniendo a Cándido Conde Pumpido puede hacer que sí que entre, ¿no?, en la Constitución o que se tomen determinadas decisiones al respecto. Hablando de Pumpido, si no tengo entendido mal, creo que la fecha límite es el próximo 13 de septiembre. Antes de esa fecha tiene que resolver el recurso que elevó el Partido Socialista, demandando en este caso que se recuente de nuevo el voto nulo aquí en Madrid. Entiendo que tendría complicado darle la razón al Partido Socialista, porque en la resolución del Tribunal Supremo, rechazando ya ese recurso del PSOE, esa resolución bebe en cierto modo de la doctrina del Tribunal Constitucional, si no tengo entendido mal. Sí, así es, Dani. Hubo una resolución de la Junta Electoral Provincial, de la Junta Electoral Central y, bueno, del propio Tribunal Supremo de la denominada Sala de Vacaciones, ¿no?, que es la que tiene que tomar esas decisiones en periodo vacacional. Hay que decir pues que tanto la Junta Electoral Central como el propio Supremo, pues todos los magistrados del Alto Tribunal que han participado pues en esas deliberaciones, en esas resoluciones, de forma unánime dijeron que la doctrina del Tribunal Constitucional era muy clara y que no cabía, ¿no?, esa posibilidad. Ahora bien, a pesar de esa unanimidad por parte de los magistrados del Supremo, que es completamente inapelable, y de la sentencia de la Sala de Vacaciones del Supremo, lo cierto es que se ha dado ese paso de presentarse ante el Tribunal Constitucional, y conociéndonos el paño, obviamente si se da ese paso de presentarlo en el Tribunal Constitucional es por algo, ¿no? Aunque sobre el escrito, sobre el papel, la sentencia del Supremo es inapelable, la resolución del Supremo es inapelable, y siguiendo la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional no cabe más, pues lo cierto es que en el momento en el que se da ese paso, pues se sospecha por qué se ha dado ese paso, ¿no? ¿Qué se va a conseguir ahora en el Tribunal Constitucional? Desde luego, a priori, hay que dejarlo muy claro, la resolución del Tribunal Supremo ha sido inapelable y no habría ninguna posibilidad de que esto prosperase en el Tribunal Constitucional, pero nos encontramos una vez más con Conde Pumpido y la mayoría izquierdista. Cambiando de tercio, comentando otros asuntos, publicabas en las últimas horas en Libertad Digital esa denuncia de Estrada Fernández, del colegiado, contra Luis Rubiales y otros cargos de la Federación por desviar presuntamente 2 millones de euros destinados en este caso al colectivo arbitral. No sé si nos puedes aportar más datos de esta denuncia. ¿Qué recorrido crees que puede tener? Bueno, es una denuncia que a mí me parece muy muy relevante, porque ya estamos empezando a hablar aquí de otro tipo de problemas, ya no solamente pues del famoso beso, del acto indecoroso del presidente Luis Rubiales. Aquí en esta denuncia que presenta Xavier Estrada Fernández ante el Consejo Superior de Deportes, que por cierto ayer la Federación pues de alguna forma intentó pues desmentir, ya se está hablando de que no se ha dedicado el dinero que la Liga da
pues a la federación, ¿no? Al Comité Técnico de Árbitros para pagar a los árbitros a esa finalidad, sino que se estaría pues empleando ese dinero de otra forma. Yo creo que es un tema muy relevante, muy importante, que yo creo que puede haber novedades más adelante. Obviamente pues la federación está en una situación límite, ¿no? Y hay que desmentir las cosas, pero desde luego es que hay que poner encima de la mesa que ese contrato que suscribió pues la federación con la liga les dan 15 millones de euros anuales y bueno, Estrada Fernández lo que dice es que pues ha tenido pues obviamente acceso a ese contrato, y lo que dice es que la cantidad que tendrían que haber recibido los árbitros VAR no se corresponde con lo que venía en el contrato. Ese es el desvío que ha denunciado Estrada Fernández, y veremos en qué queda y cómo es el recorrido de esta cuestión, que a mí me parece también muy importante. Entre los denunciados, Miguel, está también el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros, el señor Medina Cantalejo. Te lo pregunto porque es un rumor que he escuchado en las últimas horas. Se especula que la próxima semana podrían destituirle. Sí, bueno, hay que decir que Luis Medina Cantalejo obviamente pues es el tándem, ¿no? con Luis Rubiales. Cuando empezó todo este escándalo, Luis Medina Cantalejo cerró filas, el colectivo arbitral pues que él maneja y que él lidera, pues obviamente cerró filas con Luis Rubiales, es un hombre de Luis Rubiales. Cuando ha estallado todo este escándalo y que ya parece pues que la inhabilitación de Luis Rubiales o que su suspensión pues es inevitable, ¿no? Y que pues hemos visto que Medina Cantalejo ha pasado a un discreto segundo plano, en el cual pues no ha tomado ninguna posición, pero obviamente pues en la federación tiene muy claro que Medina Cantalejo es un hombre de Rubiales, y desde luego si se quiere dar un giro de 180 grados en la federación, tras la salida de Rubiales tendría que ir Medina Cantalejo pues acompañándolo, ¿no? Y más si cabe, Dani, recordando pues ese audio que desvelamos en exclusiva en Libertad Digital de Medina Cantalejo pues hablando sobre un árbitro, ¿no? Como rata, como hámster, o sea, empleando unos términos más propios de la mafia que de un presidente del Comité Técnico de Árbitros. Medina Cantalejo pues está, digamos, ya protagonizando muchas polémicas, y desde luego lo que tendría más sentido es que obviamente si Rubiales ya no está en la federación, pues Medina Cantalejo también, para limpiar la imagen del fútbol español, saliera detrás de él. Rápidamente un par de asuntos más. Ya ha publicado hoy algún diario que a lo largo del día de hoy podríamos tener pronunciamiento del TAD sobre esa denuncia interpuesta por el Consejo Superior de Deportes. Te lo pregunto porque lo estás publicando en Libertad Digital. No lo está teniendo fácil el TAD porque está teniendo que aplicar la ley de 1990, porque la ley del deporte que se aprobó el año pasado no terminó de desarrollarse, y está hallando dificultades para calificar como acto muy grave, si no tengo entendido mal, la conducta, ¿no? Hasta 15 años de suspensión. Sí, la conducta de inhabilitación. Sí, así es, Dani, ha habido ahí un problema, y por eso pues es una de las razones por las cuales se está retrasando la resolución del TAC, que como dices podría ser pues hoy mismo, ¿no? Algunos medios dicen que podría tomarse esa resolución. Aquí hay que hablar que son dos temas, ¿no? Por un lado pues el famoso beso, que es considerado pues un abuso de poder, y luego por otro lado pues cuando se tocó los genitales Luis Rubiales en el palco junto a la reina de la infanta, que es considerado un acto indecoroso. Obviamente, como dice la ley de 2022, si no se ha desarrollado por parte del Gobierno el reglamento sancionador de la ley, pues hay que recurrir a la ley del deporte de 1990, y ahí el problema surge cuando se está mirando el tema del acto indecoroso, porque en la ley del deporte de 1990 se considera que es una infracción grave, y sin embargo en el reglamento que desarrolla esa misma ley se considera muy grave. Hay un conflicto normativo, y eso es una de las razones por las cuales se está pues retrasando la resolución del TAD. Y esto es muy importante porque obviamente cuanto más graves sean consideradas estas conductas y se inicie ese procedimiento contra Luis Rubiales, más posibilidades hay de que el CSD pues obviamente le suspenda ya cautelarmente a Luis Rubiales, ¿no? En el cargo, aunque ya está suspendido temporalmente por la FIFA durante 3 meses. Se ha comentado mucho estos días también la parálisis, podríamos decirlo así, de Jennifer Hermoso, porque ya está en marcha el plazo que le otorgó en este caso el Ministerio Público para adherirse a esa denuncia por agresión sexual.
al menos que a nosotros nos conste, no ha interpuesto denuncia. No sé si porque en caso de presentarla, ese procedimiento en el TAT se paraliza. Entonces, quería preguntarte si crees que una vez ya el TAT se pronuncie, esa denuncia, ¿crees que se puede interponer? Bueno, hay que decir que obviamente si la denuncia sigue, la denuncia penal sigue hacia adelante y se inicia un procedimiento judicial, hasta ahora está en manos de la Fiscalía, automáticamente pues todo el procedimiento en el TAT quedaría paralizado porque es administrativo. Dicho esto, como tú bien decías, pues está en manos de la Fiscalía. Hasta el momento que sepamos, Jennifer Hermoso no ha dicho nada, y lo que a mí sí me dicen algunas fuentes es que obviamente, aunque la Fiscalía podría tirar para adelante y presentar de alguna forma pues una denuncia o querella en la Audiencia Nacional por este tema, si se dieran los requisitos necesarios por esta presunta agresión sexual, sí que perdería muchísima fuerza que la propia supuesta víctima pues no se haya pronunciado y no diga nada, ni denuncie y tal, y que en teoría pues obviamente si la propia víctima no denuncia, aunque la Fiscalía sí podría tirar hacia adelante, pues lo que tendría más sentido común, por así decirlo, es que la Fiscalía pues archivara esas diligencias previas, ¿no? Porque tendría muy poca fuerza. Hasta ahora Jennifer Hermoso no ha dicho nada, todavía tiene plazo y veremos a ver qué es lo que hace finalmente. Y por último, quería preguntarte, porque leí ayer tu tuit, ya no se puede decir tuit porque no es Twitter, o en fin, tu mensaje en redes sociales, anunciando de algún modo que en los próximos días habría novedades sobre el caso Negreira. No sé si me lo puedes cebar un poquito. Bueno, hay que decir, Dani, que va a haber novedades muy importantes de gran calado en el caso Negreira. Es verdad que durante un par de meses o tres pues se ha estado un poco por parte de algunos medios de comunicación, especialmente por los más cercanos al Barça, de trasladar ese relato de que el caso se estaba diluyendo. Nada más lejos de la realidad. El caso no se ha estado diluyendo de ninguna forma. Lo que se ha estado es investigando. La instrucción apenas acaba de comenzar a dar sus primeros pasos. Durante estos 2 o 3 meses la Guardia Civil ha estado trabajando a destajo. Se están consiguiendo resultados muy relevantes en esa investigación, y desde luego que va a haber novedades muy importantes en el caso Negreira, que desde luego pues yo creo que pueden sentar las bases de lo que va a ser una investigación muy complicada para el Fútbol Club Barcelona y para sus dirigentes, y también por supuesto para el Comité Técnico de Árbitros. Bueno, pues estaremos pendientes, leyéndote como siempre en Libertad Digital. Miguel Ángel Pérez, compañero, un placer tenerte por aquí de nuevo. Un placer, Dani, un abrazo. Un abrazo, adiós. Bueno, pues me gustaría que comentáramos el que es hoy el titular de portada prácticamente en todos los periódicos, esa propuesta que trasladaba ayer a través de las páginas del diario El País el señor Urkullu. No sé si lo interpretáis, lo digo porque hoy hay dudas en algunos medios, como la exigencia del PNV a Pedro Sánchez para ser investido, o también como un mensaje, podríamos decir, en clave interna, pensando en esa rivalidad que tiene con Bildu de cara a las elecciones autonómicas. Lo que tengo que decir es que ahora resulta que Urkullu, nos sorprendemos todos porque pide casi poco menos que el País Vasco sea un Estado asociado, ¿no?, al resto de España, como ocurre con el caso de Puerto Rico, o un país independiente. Es que el señor Urkullu es un independentista, es una obviedad, y encima lo publica El País y todos hacemos seguidismo del País. Bueno, nosotros no mucho, la verdad. En fin, esto no es ninguna novedad, es lo que iba diciendo el PNV, que se echó al monte hace ya pues más de una década con el plan de Ibarretxe, y esto no constituye ninguna novedad. Sí, Lo que no es ninguna novedad, pero el PSOE lo legitima. Bueno, bien, eso sí eso tampoco es ninguna novedad, pero lo que hace el PSOE es decir, fijaros que Urkullu, que es tan bueno, está planteando esto, que es bastante razonable, tal, no sé qué, porque vamos a ir a eso en el País Vasco, vamos a ir a eso en Cataluña, y lo siguiente va a ser el cuestionamiento del modelo de Estado. Eso va a ser lo siguiente, el siguiente objetivo de toda la chusma que rodea al Partido Socialista y del Partido Socialista va a ser cuestionar la figura del jefe del Estado. Pero vamos, no tengáis ninguna duda.
Ya estamos en la España plurinacional, si es que eso está clarísimo. Claro. Desde que se instaló el señor Pedro Sánchez con la banda trapera del Río en la Moncloa, estamos ya en la España plurinacional. ¿Por qué sale ahora Urkullu? Bueno, pues porque antes de ayer salió, un día antes había salido Otegi, no nos engañemos. Otegi salió diciendo que ha hecho méritos suficientes, que convendría recordar cuáles son sus méritos para ser presidente del País Vasco, es decir, para ponerse al frente de la Lehendakaritza, y al día siguiente, lógicamente, sale el señor Urkullu, porque primero el PNV está con el agua al cuello, segundo, las elecciones que van en el País Vasco, posiblemente antes de Semana Santa, les van a echar del poder, a echar. Se lo va a quedar Bildu. Eso lo saben ellos, y no solo hay que repasar cuáles son las encuestas, los resultados de las últimas elecciones, es que es un partido en hundimiento, en declive, se va para abajo. Lamentablemente el que va para arriba es Bildu, que ha sabido aprovechar muchísimo mejor su liaison con el señor Pedro Sánchez, y el PNV son una panda de señores viejales, como los ven en el País Vasco, que también la sociedad vasca es cada vez más mayor. El otro día comentábamos que el año pasado nacieron 17.000 vascos, 17.000. Una tercera parte son inmigrantes. Es una sociedad prácticamente sin futuro, porque el nacionalismo es eso. Y sale Urkullu con esta propuesta que dice, bueno, está proponiendo, no dice la independencia. ¿Por qué? Porque la independencia implica en que tendrán que pagarse sus gastos. Ahora mismo, las pensiones del País Vasco, el 48% la paga el resto de los españoles. Claro. Y además va creciendo, porque cada vez hay más jubilados en el País Vasco, y además son las pensiones más caras de toda España, una media de 1.980 euros. Por lo tanto, sale este señor diciendo, bueno, lo de la independencia, no, de eso no hablamos porque la cuestión económica, pero nosotros queremos una especie, bueno, es diluir la unidad nacional, sí, es cargarse nuestro sistema de convivencia, es dinamitar la Constitución. Pero eso ¿qué novedad es? Ninguna novedad, pero es que eso ya lo ha planteado muchas veces el actual Partido Nacionalista Vasco, y eso es el plan Ibarretxe. O sea, es que acto seguido sale nuestro admirado Bolaños y dice, es una cosa que voy a valorar, no es nuestra propuesta, pero vamos a valorar. ¿Cómo que vamos a valorar? Pero si es que van de la mano el PNV con el señor Pedro Sánchez. Aquí, en la postura del PNV, a mí hay cosas que me siguen llamando mucho la atención, y entiendo que estas salidas o este intento de salir en los periódicos, en las portadas, es lo único, lo último que le queda al PNV. Desde que eligió darle la espalda a Rajoy en aquella moción de censura y desprometer lo que había prometido el señor Aitor Esteban en mitad de la negociación, al PNV no es que le hayan ido mal las cosas, es que está, como bien decís, al borde de la desaparición. O sea, la liaison del PNV con el Partido Socialista le ha venido no mal, sí, pero tampoco os equivoquéis mal, porque el PNV es mucho PNV, es decir, esto es cuando, a mí me recuerda como cuando se hablaba en España hace 8 o 9 años de que el Ciudadanos se iba a comer al PP, Podemos poco menos que iba a hacerle el sorpaso y probablemente abocar a la desaparición del Partido Socialista. Y yo siempre decía, el Partido Socialista del PP es mucho PSOE y mucho PP, y el PNV es mucho PNV. Yo conozco bien el País Vasco, mi abuelo era del PNV, mi madre era del PNV, y el PNV es... yo detesto el PNV, dicho sea de paso, pero el PNV es mucho PNV, mucho PNV. O sea, es decir, es verdad que en las elecciones generales se ha visto que... la presencia de Bildu en Navarra ha sido brutal. Sí, brutal. Y Bildu ha estado por encima del Partido Nacionalista Vasco en representación en el Congreso de los Diputados. Eso es verdad. Pero luego a la hora de votar... el socio prioritario de Sánchez ha sido Bildu. Sí, sin duda. En detrimento, y al que le ha dado protagonismo ha sido a Otegi. Absolutamente. Y el que ha sido el protagonista de la legislatura... Cuando el que le regaló el poder fue el PNV. Así. Y luego el PNV sigue confiando en Pedro Sánchez. Claro, pero no olvidéis la capilaridad que tiene el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco es tremenda, mucho mayor que la de Bildu, y yo no digo que no vayan a gobernar, pero yo tengo serias dudas. O sea, es decir, que hay opciones de que Otegi sea el próximo Lehendakari, sería una infamia para las víctimas del terrorismo que el jefe de ETA, de los asesinos, un tío que disparó en la pierna a Gabriel Cisneros, que secuestró a Javier Rupérez, que secuestró a Baitu, a un empresario vasco, sea Lehendakari, sería una infamia. Yo no descarto que lo vaya a ser, pero yo sería más prudente conociendo lo que la presencia, la potencia de fuego que tiene la cosa del PNV, Eduardo, es a qué va a jugar.
Es decir, ¿cuál es el papel que vas a jugar? ¿Vas a jugar a ser más independentista que Otegi? Porque no te va a ganar independentista Otegi. ¿Vas a jugar a ir contra la derecha siendo un partido de derechas? Hombre, que el señor Ortúzar hable de que le da alergia a la derecha, siendo el PNV en el País Vasco, que más derecha que esa poca se me ocurre, tampoco tiene mucho sentido. Seguir con el socio que te ha condenado prácticamente a la desaparición en el País Vasco y en las últimas elecciones, como bien decías, si tú ves el mapa de la distribución local del voto en País Vasco y en Navarra, es que es abrumadora la presencia de Bildu en detrimento del PNV. No, con lo digo cual, que es que ahora mismo dices, tiene... pero ¿a qué vas a jugar? No, pero ¿a qué vais a jugar, Aitor Pero Esteban? Luisfer, ¿Cuál es es que el juego ahora que vais mismo a en el hacer? Congreso Bildu tiene más diputados que el Partido Nacionalista Vasco, cuando Pero eso ha históricamente sido porque ha sido con Sánchez. la representación de Bildu al lado de la del PNV era ridícula. Pero, insisto, el PNV es un partido muy asentado en el País Vasco, con muchos batzokis por todo el País Vasco, incluso en mi tierra, en Navarra, desgraciadamente. En fin, que no es... El poder económico. El poder económico, es decir, Claro. en fin... De todas formas, lo si veremos. queréis os cuento cómo se financia el PNV. Eso lo veremos, qué va a pasar con el PNV. Yo estoy convencido de que está en una fase declinante y sus actuales líderes, oye, los nervios que están demostrando con lo de la irrupción de Bildu, no demuestra que es el partido que lleva allí un siglo y medio, el carlismo y todo eso. Pero fíjate, en la base en lo que dice Urkullu, de por qué sale ahora con esta historia, dice, bueno, es que es el reflejo de la realidad, la demanda social, no sé qué. Digo, vamos a ver, elecciones 2019, el nacionalismo en España, 9,8%. El nacionalismo, independentismo en general. Elecciones 2023, 6,59%. Estos señores se van para abajo, no responde a ningún tipo de demanda de la sociedad española, ni siquiera la sociedad del País Vasco y de Cataluña, para nada. Y por eso estuvo bien Feijóo ayer, y perdona que insista tanto en lo de Feijóo, cuando dice, oye, que un 90% de los españoles votan constitucional, o sea, votan que no se toque la Constitución, votan que mantengan la... y solo un 6% va a decidir... el que vota el PSOE no entra dentro de ese 90%. Sí, ese es el gran problema. Yo digo lo que dijo Feijóo. Bueno, el que vota al PSOE... Yo creo que... Muy buena parte el que votó de... al PSOE el 23 de julio, Eduardo, votó a, digamos, Sánchez, a darle pero mucha la homologación a todo lo que había hecho. Sí, pero mucha de esa gente está espantada con los pactos con Bildu y con... Pero ¿cómo va a estar espantada con los pactos con Bildu? Bueno, porque al final es gente es gente de toda la vida de Dios, de izquierdas, y lo de votar a la derecha se les hace muy cuesta arriba. Eso es una labor pedagógica de muchísimo más tiempo. Y luego, insisto, es que lo que está diciendo ahora el señor Urkullu es lo que decía hace 30 años Javier Arzallus. O sea, es que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí el país dice algo y todos los medios de derechas como borregos seguimos. Pero lo que se le olvida que haga el artículo, pero si no es nada nuevo. Pero que lo que se le olvida a Urkullu es que los que movían el árbol son los que van a recoger las nueces. Bueno, sí, claro. Que son los que se están comiendo las nueces. Que eso es lo que se le olvida al Partido Nacionalista Vasco. Sale con lo que sale porque, insisto, los nervios que tienen es que es una estrategia equivocada. Es que no tienen que seguir lo de Bildu. Pero no creéis... que tienen un pavor. Un inciso. ¿No creéis también, lo comentábamos aquí el otro día, que es Vox realmente quien lo condiciona todo en ese pacto? Porque siempre que habla Urkullu, el otro día cuando habló el martes lo dijo, es que yo no puedo ir con el Partido Popular, bueno, eran palabras textuales, pero de algún modo se refería a ello. No puedo ir con el Partido Popular porque va de la mano de Vox. Pongo el siguiente escenario. Si después de las elecciones, por ejemplo, el Partido Popular hubiera sacado 170 escaños y faltaran los 5 del PNV, ¿vosotros creéis que el PNV... Yo creo que no. Mantendría la misma yo posición creo que ahora. Lo de Vox es una excusa de mal pagador del señor Urkullu. No lo hubieran hecho porque le hubieran dicho, ustedes están pactando con quienes aplicaban 155 en Cataluña, con la derechona del PP, porque para ellos el Partido Popular es derecho. Han comprado el esquema. Claro, han comprado el esquema del cordón sanitario. Y el Partido Popular eso lo tiene que ver. Con Vox o sin Vox, ellos van a ser la extrema derecha con la que no se puede... El pacto del Tinel no fue ninguna tontería. Era el diseño de la España de los próximos 30 o 40 años, y lo estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es el cordón sanitario que supuso ese repugnante acuerdo que fue el pacto del Tinel.
que fue directamente la traslación de lo que hablaron Felipe González y Juan Luis Cebrián en aquel libro famoso, en el que la derecha no tiene derecho a existir. No tiene derecho a existir. Hay que arrojarla del tablero de la democracia. Eso están todavía. Os recuerdo que el señor Iglesias, el Coletas, el que azotaría a Mariló Montero hasta que sangrase, contra ese no se pide, no se le ha destituido, en fin, se fue porque le arrasó Isabel Díaz Ayuso. Es que este señor en el Congreso de los Diputados dijo... Ustedes no volverán a gobernar. Parafraseando a Pasionaria cuando le dijo a Calvo Sotelo, es la última vez que usted habla en este Parlamento, ¿no? Es decir, es que ellos lo han dejado muy claro. En eso están. Y lo que pasa es que algunos todavía no se han dado cuenta, eso es verdad. Es la bisoñé de la que habla Isabel Díaz Ayuso. Que parece que algunos no se han dado cuenta. Una pregunta rápidamente que me hacía yo esta mañana a las 7 a cuenta de la amnistía. Ya lo intentó el gobierno en este caso con Junqueras, le salió mal porque el Tribunal Supremo mantuvo la malversación agravada en ese procesamiento. ¿Creéis que veremos... Quizás para las elecciones, hay elecciones en Cataluña en 2025, si no recuerdo mal, ¿no? Están convocadas, se celebrarán en el 21, quizás finales del 24. ¿Veremos compitiendo de nuevo por el Palacio de la Generalidad a Junqueras y a Puigdemont? Yo no sé Junqueras, Puigdemont no seguramente. Ninguna duda. Yo no sé Junqueras, que el petit aragonés le está segando la hierba. No, me refiero porque si finalmente hay amnistía, va para todos. Puigdemont va a ser candidato, va a haber amnistía, Sánchez va a ser presidente... Se va a cuestionar el modelo de Estado y la monarquía parlamentaria, o sea, se va a cuestionar aquí todo. La próxima legislatura... Autodeterminación y modelo de Estado. Totalmente. Absolutamente. Esto va a ser terrible. En el caso de que Junts no dé un giro, que yo le doy a lo mejor un 10% de posibilidades, pero yo tampoco descarto que Junts, que no se fía para nada de Sánchez, que odia a Sánchez, porque Sánchez también estuvo del lado del señor Rajoy al aplicar el 155. Vamos a ver qué pasa. Ha cambiado de opinión, Eduardo. Ahora, fíjate, toda España pendiente del martes que sale el del flequillo de Waterloo a decir cuál es el color político que va a poner en la Moncloa. ¿Qué país, Lo va a decidir. ¿Qué país? Es alucinante. ¿Qué país? Ese señor que es un prófugo, que ha dado un golpe de Estado, que está en Waterloo, un cobardón, que salió de España como salió, un delincuente, un fugitivo. Fijaos cómo y se va a ve decidir el martes, va a decirnos... ¿Qué gobierno sí, pero quiero? incidiendo, perdona Luis Fernando, en los porcentajes a los que tú aludías antes. Sí. El protagonismo no lo tiene él, el protagonismo se lo dan. Evidentemente, claro. Es que sin Pedro Sánchez nada de esto sería evidentemente, posible. Pero ¿en qué país vivimos? ¿Os imagináis? No sé. No, es que te iba a decir, la medida de cómo se ve esto, hace una semana hablaba con un medio argentino precisamente, ¿no? Con esto del fenómeno Milei. Y me preguntaban, decía, pero ¿cómo es posible que en España el que ha perdido las elecciones vaya a gobernar y lo vaya a hacer gracias a un prófugo de la justicia que se escapó del país metido en el maletero de un coche? Dice, explícanos,lo porque eso, fíjate, eso en Argentina es inexplicable. En Argentina es posible casi cualquier cosa. Claro, pero también, decía, pero los argentinos no están como para darnos muchas lecciones en política. Pero tú fíjate que desde Argentina eso llame la atención. Sugiero que hoy hay un artículo de Agustín Valladolid en Voz Populi que se titula ¿Cómo explicarle a un japonés lo que está pasando en España? Bueno. Pues es más o menos lo que estamos diciendo aquí, que un japonés le preguntaba a él, oye, explica. En cualquier caso, claro, el Partido Popular se lleva las manos a la cabeza con lo de Puigdemont. Pero hay que decir que quien deja escapar deliberadamente al señor Puigdemont, porque lo tenían controlado por medios electrónicos, sabían todos sus movimientos, es el gobierno del señor Rajoy por decisión, porque el señor Rajoy, en fin, estaba, pero no gobernaba, por decisión de la señora Sáenz de Santamaría, que es la que deja escapar a Puigdemont, que yo tengo muy serias dudas de que se fuera en el maletero del coche, pero muy serias dudas, vamos, decías, porque Alejandro, la policía tenía pinchada la casa. ¿Quién dejó poner las urnas? No sabían dónde Soraya Sáenz de Santamaría. Claro, que la oferta era ponerla en las plazas. Efectivamente, eso era. Se demostró durante el juicio con uno de los testigos. Sí. Nosotros en el periódico lo hemos contado y yo lo repito, vamos a ver, hay una unidad de seguimientos en la policía que son unos 80, 90, 100 agentes y estos son los que se dedicaron a hacer seguimientos a la gente que tenía, que controlaba las urnas porque sabían dónde estaban. Y entonces, la noche anterior al referéndum ilegal, el señor Rajoy coincide en la boda del hijo del señor Margallo. Y entonces Margallo y compañía le preguntan, ¿mañana va a haber urnas? Y el presidente del gobierno dice, no va a haber urnas, no va a haber referéndum.
Y entonces, porque la policía tenía controlada el lugar donde estaba la mayor parte de las urnas. No todas, pero buena parte el grueso de las urnas. A las 6 de la mañana esos policías de la unidad de seguimientos del cuerpo recibieron la orden de retirarse. Recibieron la orden de retirarse. Y eso te lo cuentan los agentes, no lo cuentan los que estaban allí, los protagonistas. Es que el Partido Popular del señor Rajoy, no estoy hablando del señor Feijóo, ni obviamente ni de la señora Ayuso, ni del señor Moreno, ni de los actuales dirigentes, dejó que se escapase Puigdemont y dejó que se celebrase. Por no hablar. Y luego al día siguiente se lían a palos y las imágenes que damos. En la noche de autos, cuando llega Rajoy a la rueda de prensa del Palacio de la Moncloa, que yo estaba allí, lo primero que dijo es: ha triunfado la democracia. Sí, y habíamos visto las imágenes de no solo la gente votando como fieras. Habíamos visto esa, pero las imágenes que no habíamos visto, porque las ocultó el gobierno, fue la de los policías heridos. La de los heridos no las hemos visto todavía. Hubo cientos de policías heridos. Cientos. Los independentistas decían más de 1000 heridos de los y había una señora que se inventó que la habían magreado. Marta de dos rotos, sí, decía de todas formas, ¿cómo se lo explicamos a los japoneses? Bueno, según IZ, en la India solo se habla de rubiales, que lo dijo el otro día. Es verdad, lo dijo, sí. En Japón, vamos, te hacen un análisis exquisito de la actualidad española. Para que no se hable de los pactos con ETA, para que no se hable de la destrucción de este país, para que no se hable del coste de la vida, de que las familias no pueden llegar a final de... Sí, entre Rubiales y Daniel Sánchez hemos tenido un verano maravilloso. Las hipotecas han subido un 50%, es decir, si tú antes pagabas 1.000 euros, ahora pagas 1.500. No me lo recuerdes, que tengo que firmar una en unos meses, Eduardo. Ay, pobre. Venga, vamos a escuchar a los oyentes, pero antes un consejito de alquiler seguro. Pues sí, porque hay que ver cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando empezamos a ir a hablar de Alquiler Seguro, la empresa que garantiza el pago del alquiler el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro cumple ya 15 años facilitando los trámites entre inquilinos y propietarios, manteniendo un 0% de morosidad y evolucionando con avances como la visita virtual o la firma electrónica. Llame ahora a Alquiler Seguro al 910-775-775 o visite alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, 15 años mejorando el mercado del alquiler. ¿Y qué encontramos hoy en el contestador? Pues opinan sobre el futuro de Murcia y bueno, ya adelanto que no es muy halagüeño. Una pausa y escuchamos a los oyentes. Es la mañana. Es radio. Venga, escuchamos a los oyentes. Bueno, el propio PP ha reconocido que el acuerdo está lejos y los oyentes pues cada vez ven más cerca una repetición electoral que de producirse pues lógicamente tendrá un precio. Vamos a escuchar esos mensajes en este último día previo a ese inicio de temporada del lunes, que también hay que decir que nuestros oyentes pues han querido hacerle un guiño. Escuchamos. Uy, el Murcia, fumata blanca. Buf, eso ni en Navidades. No. Estos van otra vez a elecciones de cabeza. Lo que pasa que ahí el PP se va a pegar un bofetón, pero de padre señor mío. Yo creo que ahí va a haber repetición electoral. No tienen que hablar en plural. Es el Partido Popular el que pone las trabas y las zancadillas. Hombre, ya está bien. López Mírase, que piensa que porque le faltan 2 escaños ya tiene la mayoría absoluta o algo así. Este señor no debe estar muy bien de la cabeza. Vox tiene derecho a pedir la parte que le corresponde, tiene 18% de voto y tiene que pedir lo que sea. Buenos días, yo llamo para daros las gracias a todo el equipo que os habéis quedado este verano con nosotros. Muchas gracias y que descanséis. Estoy escuchando las programaciones que va a empezar ya la nueva temporada y quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible que nos sintamos acompañados, entretenidos e informados durante todo el verano, los meses de vacaciones de los titulares. Ha sido estupendo, sois todos estupendos. Muchas gracias. Hombre, pues gracias a ustedes. Faltaría más, sobre todo por escucharnos cada día. Además de justos y amables. España sociológica. De hecho, porque son ellos los que hacen posible la que nosotros estemos aquí. Siempre que estemos aquí cada día. Sí, bueno, pero también ojo clínico, en las opiniones de los oyentes sobre Murcia, Han estado ahí y mucho cuidadito el Partido Popular con jugarse las castañas. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y enseguida llega Vanessa porque hay novedades importantes de última hora. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, cuéntanos, Vanessa.
Pues no hubo feo a Feijóo, Dani. Yolanda Díaz acaba de enviar una carta al Popular para comunicarle que no va a ser ella, sino su portavoz parlamentaria, Marta Lois, la que se reúna con él. Conocía la noticia en directo Cuca Gamarra durante una entrevista en COPE, así lo ha valorado, y esto ha dicho sobre si, dada esta nueva circunstancia, va a ser Feijóo quien acuda a esa cita o irá ella en su lugar. Bueno, pues lo valoraremos, ¿no? Evidentemente. Y lo que me parece es un ejercicio muy poco democrático por parte de quien se dice máxima representante de Sumar. Creo que responde más a que posiblemente Yolanda Díaz no representa a todos los partidos que conforman ese conglomerado, y me temo que responde más a un veto interno del resto de los partidos que conforman ese, no sé cómo denominarlo, que a que ella no quiera ir. A estas alturas conocemos bastante bien todos a Yolanda Díaz y le gusta más un momento de gloria que renunciar a él. No sé, lo veo una visión muy optimista, pero en fin, entiendo que hay que utilizar algún argumento para... Bueno, va a ser un vía crucis para Feijóo todo este mes, porque claro, va a recibir muchos feos institucionales como el de la vicepresidenta del gobierno, que es una cosa lamentable, porque no podemos olvidar que este señor lo ha designado el rey como candidato a la investidura y le ha propuesto que forme gobierno, o sea, porque esto es proponerle que forme gobierno, y la vicepresidenta del gobierno del cuarto partido de este país le da plantón. Es una cosa, en fin, en términos institucionales y democráticos, repugnante. En ese texto, además, Sumar aprovecha a pedir al Partido Popular que retire los recursos de inconstitucionalidad. Dice que mantiene contra la reforma laboral y la ley trans si tiene voluntad textual de llegar a acuerdos. Un mantra de partido que ha repetido en Cataluña Radio el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, que por cierto ha dicho que la reforma del reglamento para que las lenguas cooficiales se usen en el Congreso de los Diputados podría estar lista antes del pleno de investidura de Feijóo. No, escoltarem parlar de Babel. Oiremos hablar de Babel, decía de un dispendio económico que no es verdad, de la humillación del pinganillo, todo eso decía Pisarello pasará. En fin, ¿cómo están las cosas? Gracias, Vanessa. A ti. Jessica Sánchez, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Sí, ¿no? Yo te veo buena cara. Sí, como siempre. Estamos un poco de viernes aunque todos. se hace lo que se puede. Tiene buen color. Pues, a ver si pasa el mes de agosto aquí, tienes buen color. Casi, no. Las últimas medio, dos tiene semanas, truco, medio. Aunque soy del tendido de sombra, todo se ha dicho, sol poco. Bueno, hablando de trucos, yo también tengo mis artimañas hoy, así que no te voy a desvelar mucho, solamente voy a dar unos cuantos nombres, haremos repaso de los personajes del verano, que es lo que toca, hacer balance. El lunes ya saben que todos ustedes que tenemos de vuelta a Federico, todos lo estamos ansiando, así que bueno, pues hoy vamos a hacer eso, un poquito de balance. Hablaremos de Isabel Preisler, que ha reaparecido, Ana Obregón, que está preparando el bautizo, Terelu Campos, que ha estado de cumpleaños, Luis Miguel, Carla Vigo, Rosalía. Un juego que les propondremos y una canción, la de Malú, que acaba de estrenar, yo creo que el tema es jugoso, se llama Ausente. Ese es el título, imagino que ya podemos imaginar el ausente quién es, porque vamos a desgranar un poquito la letra, ya que estamos. Pero esto será en la Crónica Rosa, luego continuamos hasta las 12, como es viernes y la gente tiene ganas de hacer planes en este primer fin de semana de septiembre en el que ya casi todo el mundo está de vuelta. Vamos a proponerles unas cuantas ideas, estrenos de cine por un lado, una exposición por otro y terminamos con teatro. Hoy nos iremos hasta la sala Lola Membrives de la mano de Ayanta Barili y no les voy a decir que vayan al concierto del que hoy nos va a hablar Neil Moliner, que es nuestro artista invitado, nuestro músico, porque está todo vendido. El Coca-Cola Festival Experience no sé cuánto, pues no hay entradas ni una ni hoy ni mañana. Está Quevedo, que ha sido la revolución del verano. Sí. Bueno, lleva siendo la revolución todo el año, así que era de esperar. Así que Malú sigue la estela de Shakira o... Pues tiene pinta. Por ahí van los tiros. Se está haciendo Shakira, claro. Elegantemente, pero tiene pinta, sí. Bueno, venga. ¿Estás insinuando que Shakira no lo hizo elegantemente? Bueno, tú lee lo que quieras. Me está diciendo lo obvio. Bueno, venga, pues aquí nos quedamos escuchando como cada día. Gracias, Jessica. Cerramos aquí nuestro tiempo de tertulia. Luis Fernando, Eduardo, gracias. Alejandro, que hay posibilidades de que venga Mbappé al Real Madrid. Sí. ¿Cómo te gusta provocarme? Un 0%. ¿Cómo te gusta provocarme? ¿Cómo lo deja ahí, no? Ya en el último segundo, por cierto, Dani. Este verano. Un placer haber compartido ese micrófono contigo. Eso iba a decir, Vanessa, hasta el lunes, hasta ¿no? el lunes, porque regresamos ya el lunes, pero desde las 6 de la mañana, porque ya saben que el lunes 4 de septiembre arranca la nueva temporada, estará ya Federico a los mandos, así que arrancamos desde las 6 en punto, que efectivamente ha sido un placer acompañarles durante estas 2 semanas y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos seguimos escuchando a partir del lunes y hasta entonces, pásenlo bien. Es La Mañana de Federico. Es Radio.